Now to discuss the government shutdown and much more, the Speaker of the House, Mike Johnson, Republican of Louisiana. Thank you so much for joining us, Mr. Speaker. So you heard your Senate counterpart there offering Senate Democrats a promise of a vote by a date certain on extending the Obamacare subsidies. Are you willing to offer the same in the House of Representatives? Yes. I mean, we've always been prepared to have a vote on that. It's something that was going to be discussed and debated deliberately throughout October and November, remembering that this is an end-of-the-year issue. The subsidy doesn't expire until December 31st. En la tarde del lunes 10 de febrero de 2026, ocurrió algo inusual en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y no fue un tropiezo cualquiera. Lo que iba a ser otra votación rutinaria sobre una House Rule, una de esas resoluciones de procedimiento que suelen aprobarse sin resistencia, acabó convirtiéndose en una exposición pública de fragilidad y disputa dentro del propio Partido Republicano. La regla propuesta por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, fue rechazada por un estrecho margen, 217 votos en contra y 214 a favor. Pero lo que estaba en juego iba mucho más allá de un texto técnico. Lo que se intentaba aprobar allí era una cláusula encubierta que, de pasar desapercibida, congelaría durante al menos un año cualquier debate en el Congreso sobre los aranceles impuestos por Donald Trump, incluidos los que afectan directamente a las relaciones con Canadá, la Unión Europea y socios estratégicos en Asia. El contenido de esta regla no era explícito, estaba disimulada bajo la estructura burocrática del reglamento de la Cámara, pero tenía un propósito claro: impedir que cualquier miembro del Congreso presentara una resolución de privilegio para cuestionar o revocar los aranceles unilaterales impuestos por Trump, basándose en declaraciones de emergencia nacional. El mecanismo que Mike Johnson intentó utilizar está previsto en los procedimientos de la Cámara, pero rara vez se utiliza con tanta carga política. La norma rechazada serviría, en la práctica, como un bloqueo anticipado contra cualquier posibilidad de impugnación, impidiendo incluso que se abriera un simple debate sobre el tema. Y cuando 3 republicanos, Thomas Massie, Don Bacon y Kevin Kiley, decidieron votar en contra de su propia dirección, el plan se vino abajo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Lo que se desató fue una alerta institucional sobre los riesgos de distorsionar el procedimiento legislativo para blindar medidas impopulares de un presidente aún influyente. Thomas Massie, representante de Kentucky, fue directo. No quería que la regla se utilizara como instrumento. Él y sus colegas entendieron que no se trataba solo de aranceles, sino del derecho del Congreso a ejercer su función constitucional. Los aranceles son impuestos, y la Constitución es clara: es el Congreso el que decide sobre los impuestos, no el Ejecutivo. Estas fueron las palabras de Don Bacon, de Nebraska, también republicano, que reafirmó lo que muchos preferían susurrar en los pasillos. En un comunicado público, fue más allá. Los aranceles han sido una carga para los consumidores, los agricultores y la industria estadounidense. El Congreso no puede seguir renunciando a su responsabilidad en este tema. Kevin Kiley, representante de California, que se enfrenta a una reñida reelección en un estado donde la retórica proteccionista de Trump ha perdido fuerza, también se posicionó en contra de la maniobra. Su voto fue decisivo para que la norma no se aprobara. Mike Johnson intentó alargar la votación al máximo, llamó a sus aliados, presionó a sus colegas, pidió tiempo, pero no sirvió de nada. La resistencia interna se mostró más firme de lo previsto. El intento de blindar los aranceles fracasó y, con ello, se abrió la posibilidad
de que las resoluciones que impugnan formalmente los aranceles de Trump puedan finalmente llegar al Pleno de la Cámara para su debate y votación. Es importante entender lo que está en juego aquí. Desde el gobierno de Trump se ha impuesto una serie de aranceles a países considerados socios comerciales estratégicos de Estados Unidos, con justificaciones basadas en la seguridad nacional. La legalidad de estos aranceles, muchos de ellos respaldados por decretos de emergencia, ha sido cuestionada tanto por juristas como por parlamentarios de diferentes espectros. Al impedir el debate, Johnson quería evitar que los miembros del Congreso se vieran obligados a posicionarse públicamente sobre el tema, algo especialmente delicado en un año electoral. La derrota obliga al Congreso a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo: debatir abiertamente las consecuencias económicas y políticas de estos aranceles ante las cámaras y a la vista del público. Este episodio por sí solo habría sido suficiente para sacudir la semana legislativa en Washington, pero se entrelazó con otro acontecimiento que alimentó aún más la tensión en el Capitolio. El mismo día, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dio explicaciones al Senado después de que saliera a la luz un dato incómodo. Había visitado la isla de Jeffrey Epstein en 2012, junto con sus hijos y otra familia. La revelación contradice declaraciones anteriores del propio Lutnick, quien había afirmado, en más de una entrevista, que había cortado relaciones con Epstein en 2005, poco después de su primera condena. Confrontado con los registros, se vio obligado a admitir el viaje, diciendo que no vio nada malo en ese momento. La reacción fue inmediata. Thomas Massie, una vez más, no dudó. Pidió la dimisión de Lutnick, no por lo que ocurrió en la isla, sino por la reciente mentira. No se puede dirigir el Departamento de Comercio de los Estados Unidos cuando se le pilla mintiendo al público sobre algo tan delicado. Eso destruye la confianza. Interrogado por los periodistas, Mike Johnson defendió a Lutnick sin reservas, calificando las preguntas de absurdas y describiendo al secretario como un servidor ejemplar. Pero su posterior declaración fue contradictoria. Cuando se le presionó para que comentara los documentos revelados, dijo que no conocía los detalles, que confiaba en sus colegas de la Comisión de Supervisión y que, en el momento oportuno, analizaría personalmente los archivos. Para muchos, la respuesta sonó a evasiva, y no tardó mucho en que los periodistas pillaran al presidente de la Cámara, evitando otras preguntas, incluidas las relativas a los intentos de Donald Trump de utilizar el Departamento de Justicia para obtener autos de acusación contra 6 parlamentarios demócratas que habían publicado un vídeo en el que reiteraban que los militares tienen el deber de desobedecer órdenes ilegales. El gran jurado rechazó la solicitud de acusación, pero el simple hecho de que se llevara a cabo reavivó los debates sobre el uso político del Departamento de Justicia. Lo que se produjo, por lo tanto, fue un día de colisiones institucionales en múltiples frentes. El fracaso de la regla de procedimiento puso de manifiesto las fisuras dentro de la mayoría republicana. La vergüenza en torno al nombre de Howard Lutnick reforzó la percepción de que algunas figuras clave del gobierno de Trump siguen teniendo vínculos mal explicados con episodios oscuros, y la revelación de que el presidente intentó criminalizar a sus adversarios legislativos en un contexto ya encargado por la liberación parcial de los archivos de Epstein, añadió más leña al fuego a la sensación de que hay demasiadas piezas en movimiento fuera del campo visible. No es de extrañar que parlamentarios como Jamie Raskin, que visitó recientemente los archivos no redactados del Departamento de Justicia,
hayan comenzado a informar cifras alarmantes. Según él, hay más de 1 millón de menciones al nombre de Trump en los documentos relacionados con Epstein. 38.000 de esos registros ya habían aparecido en los archivos parciales. Ahora, los miembros del Congreso comienzan a tener acceso al volumen completo. Es en este tipo de entorno, denso, superpuesto y cada vez más impredecible, donde las líneas institucionales más frágiles comienzan a vibrar. Ya no se trata solo de una votación técnica que ha fallado. Lo que se ha visto es un punto de inflexión. Los próximos pasos del Congreso, especialmente con la posibilidad de nuevas resoluciones sobre aranceles y la creciente presión sobre el Gabinete de Comercio, tendrán implicaciones directas sobre el equilibrio entre poderes y sobre el grado de tolerancia de la propia Cámara con las contradicciones oficiales. El centro del debate no es solo la economía, sino la integridad institucional. Cuando episodios como este se acumulan, la mejor manera de comprender su gravedad es seguir cada movimiento con el contexto adecuado. Aquí, nuestro compromiso es precisamente ese: seguir de cerca, analizar con precisión y presentar los hechos con claridad. Eso es lo que nos mueve, y por eso seguimos cada desarrollo. A partir de ese momento, la lectura de los acontecimientos exige una inmersión más atenta en las conexiones entre los personajes y los organismos involucrados. La derrota de la regla propuesta por Mike Johnson, una maniobra para evitar el debate sobre los aranceles de Donald Trump, fue solo el detonante de un movimiento mayor. Lo que se formó después de ese resultado de 217 contra 214 fue una especie de reajuste dentro del Congreso, con los parlamentarios tratando de reposicionarse ante temas que ya no admiten la comodidad del silencio. Lo que se intentó presentar como un detalle reglamentario reveló, en la práctica, hasta qué punto el propio funcionamiento de la Cámara se ha visto tensionado por disputas sobre quién tiene, de hecho, la última palabra en decisiones con impacto directo en la economía, el comercio exterior y la legitimidad institucional. La Ley de Emergencias Nacionales, que sirvió de base para la imposición de aranceles durante el gobierno de Trump, fue diseñada originalmente para permitir acciones rápidas del Ejecutivo en situaciones excepcionales, guerras, catástrofes, ataques directos a la seguridad nacional. Pero a lo largo de los últimos años, este instrumento ha pasado a utilizarse con mayor frecuencia para implementar medidas económicas controvertidas sin la debida mediación parlamentaria. Es precisamente esta laguna la que parlamentarios como Thomas Massie y Don Bacon intentan ahora cerrar. Defienden que el Congreso recupere la prerrogativa constitucional de decidir sobre los aranceles, tal y como se establece en el artículo 1 de la Constitución. Y la votación perdida por Johnson este lunes fue un paso en esa dirección. Lo que da peso a este movimiento es que no parte solo de la oposición. Son miembros del propio Partido Republicano los que se han posicionado en contra de la concentración del poder económico en manos del Ejecutivo. Don Bacon no pudo ser más claro en su discurso. Los aranceles han sido un perjuicio neto para la economía estadounidense. Y nosotros, en el Congreso, hemos guardado silencio durante demasiado tiempo. Por su parte, Kevin Kiley, presionado por la creciente resistencia del electorado californiano a las medidas proteccionistas de Trump, se aseguró de dejar claro que su postura refleja una exigencia de coherencia institucional y no solo una estrategia de supervivencia política. Este tipo de discurso marca un cambio de tono significativo. No se trata solo de una disputa partidista. Es un intento real de reequilibrar el juego entre los poderes.
Es en este contexto que el nombre de Howard Lutnick surge como un elemento que desestabiliza aún más este escenario. El secretario de Comercio, al admitir públicamente que visitó la isla de Jeffrey Epstein en 2012, rompió con la versión que él mismo sostenía hasta hace poco. Había dicho que su última interacción con Epstein había sido en 2005 y que desde entonces había cortado todos los lazos. Esa narrativa se desmoronó con los documentos presentados al Senado, y lo que siguió fue un malestar creciente, no solo por el viaje en sí, sino por el intento de ocultar la verdad. Lutnick llevó a sus hijos a la isla, y según los registros obtenidos por parlamentarios como Massey, hubo intercambios de mensajes entre sus asistentes y los de Epstein, organizando llamadas telefónicas y reuniones. Jamie Raskin, demócrata de Maryland y miembro de la Comisión de Supervisión, también estuvo personalmente en el Departamento de Justicia para analizar los archivos no redactados de los casos relacionados con Epstein. Según él, hay 1 millón de referencias al nombre de Donald Trump en los documentos completos, 38,000 de ellas ya visibles en las versiones divulgadas anteriormente. Raskin describió el volumen como alarmante y defendió que el Congreso tenga acceso completo a los documentos sin censura. El problema, según él, es que muchas de las versiones disponibles aún llegan al legislativo con fragmentos ocultos por organismos como el FBI y las oficinas de los fiscales federales. Esto plantea una cuestión crítica. Si el Congreso aprobó una ley que exige la entrega total de los documentos, ¿por qué aún no se ha cumplido plenamente la orden? A partir de ahí, se generó una presión mutua dentro de la propia Cámara. Por un lado, los parlamentarios que exigen más transparencia y revisión institucional. Por otro, los que siguen actuando como línea de defensa de la administración anterior. Mike Johnson, confrontado sobre los documentos, intentó mostrar interés, pero su discurso estuvo marcado por evasivas. Dijo que confiaba en el trabajo del diputado James Comer, presidente del Comité de Supervisión, y afirmó que, en algún momento, visitaría personalmente el espacio reservado donde se almacenan los documentos. Para muchos colegas, este tipo de respuesta no es suficiente. La crisis exige más que gestos. Y mientras todo esto se desarrollaba, se abría otro frente. Se reveló que Donald Trump intentó utilizar el Departamento de Justicia para iniciar procesos contra 6 parlamentarios demócratas, 2 senadores y 4 diputados, por un vídeo en el que reafirman que los militares tienen el deber de rechazar órdenes ilegales. Entre los nombres figuraban Jason Crow, Greasy Houlihan, Elissa Slotkin, Chris DeLucio, Mark Kelly y Joe Neguse. Muchos de ellos son veteranos de las Fuerzas Armadas o tienen una participación directa en temas de seguridad nacional. El vídeo, según los abogados que analizaron el caso, no era más que una reafirmación de la doctrina militar estadounidense. Aún así, el presidente presionó para que se presentaran cargos formales por conspiración sediciosa. El gran jurado rechazó la solicitud, pero el episodio dejó huella. Cuando Joe Neguse, demócrata de Colorado, subió a la tribuna de la Cámara para manifestarse, su discurso fue directo y contundente. Criticó el intento de Mike Johnson de impedir cualquier debate sobre las tarifas y pidió a los republicanos que tuvieran espina dorsal. Mencionó nominalmente a Don Bacon y le agradeció su valentía por votar en contra de la norma. Lo que está en juego aquí es el papel del Congreso, y es hora de dejar de renunciar a esa responsabilidad, dijo. El discurso tuvo eco.
Otros parlamentarios comenzaron a manifestarse. La decisión de 3 republicanos de votar en contra de la dirección no se consideró una traición, sino un gesto de autonomía institucional. Y esta percepción está ganando fuerza dentro del propio partido. La convergencia de estos acontecimientos, la votación sobre la norma, el escándalo que involucra a Lutnick, el intento de criminalizar a los parlamentarios, el avance en el análisis de los documentos de Epstein, crea un escenario en el que los diferentes centros de poder comienzan a reposicionarse. El Departamento de Justicia, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, la Comisión de Ética del Senado, el Comité de Comercio Internacional, todos ellos están, de alguna manera, siendo convocados a manifestarse, a elaborar informes, a tomar decisiones. Ninguna de estas instancias opera de forma aislada. Se retroalimentan, se tensan, se contradicen, pero juntas componen el diseño real de lo que está en juego ahora en Washington. Es difícil predecir a dónde llevará todo esto. Lo que se puede afirmar con claridad es que el momento exige atención. Cuando las normas reglamentarias comienzan a utilizarse para blindar a figuras públicas contra el escrutinio, cuando se toleran testimonios contradictorios por conveniencia política y cuando se activan mecanismos de justicia para perseguir a los adversarios, los cimientos institucionales pierden estabilidad. Y en un sistema como el de Estados Unidos, en el que el equilibrio entre los poderes es la base de la gobernabilidad, esa inestabilidad no es solo un riesgo, es una señal. Por eso, seguir de cerca estos movimientos no es solo una opción, es una necesidad. Cada acontecimiento contribuye a componer un escenario que cambia rápidamente. Y es precisamente este seguimiento continuo, basado en hechos y contexto, lo que permite comprender el verdadero alcance de lo que está en juego. Seguiremos atentos a cada movimiento, analizando los próximos pasos con la profundidad que requieren. En el panorama político que se perfila actualmente en Washington, las interpretaciones no siguen una línea única ni avanzan hacia una conclusión consensuada. Lo que se percibe es un conjunto de movimientos paralelos que revelan una disputa institucional más amplia de lo que parece a primera vista. El rechazo de la norma, presentada por Mike Johnson, se convirtió en un símbolo de esta fase. Formalmente, se trataba de una cuestión relacionada con el reglamento de la Cámara de Representantes. En la práctica, sin embargo, el episodio puso de manifiesto profundas divergencias sobre el alcance de las prerrogativas del Congreso, especialmente en lo que respecta a la competencia constitucional para deliberar sobre impuestos y aranceles. Para varios analistas del proceso legislativo, el punto central no era solo el contenido de la propuesta, sino el intento de utilizar instrumentos procedimentales como barrera para impedir que el Pleno ejerciera su función deliberativa. La controversia se amplía cuando se observa que Donald Trump basó la imposición de los aranceles en la Ley de Emergencias Nacionales. La interpretación de este instrumento jurídico se ha ido ampliando progresivamente, lo que suscita interrogantes sobre los límites del Poder Ejecutivo en períodos que no constituyen una crisis institucional formal. Para los críticos, la ampliación de esta interpretación puede representar un precedente delicado, capaz de alterar el equilibrio tradicional entre los poderes. Para los defensores de la medida, la flexibilidad que proporciona la ley es indispensable ante un panorama comercial global marcado por disputas estratégicas y prácticas consideradas desleales. Entre los aliados de Trump en el Partido Republicano, hay quienes sostienen que el uso de la ley de emergencias es una respuesta necesaria a las presiones impuestas por economías como la República Popular China y los países de la Unión Europea. Según esta visión,
La ausencia de instrumentos ágiles pondría a los Estados Unidos de América en desventaja estructural en disputas comerciales a gran escala. Dentro de este grupo, Mike Johnson fue visto como alguien que buscaba preservar la cohesión del partido en un año electoral delicado, evitando que las divisiones internas se hicieran públicas. Aún así, la derrota de su propuesta reveló que existe malestar dentro de la propia base republicana por el uso reiterado de normas reglamentarias para bloquear debates sustantivos. El ambiente de tensión no se limita a la cuestión arancelaria. El caso de Howard Lutnick se convirtió en otro punto de fricción. La controversia no se limita al hecho de que el secretario de Comercio visitara la isla asociada a Jeffrey Epstein en el año 2012, acompañado de sus hijos. El aspecto más delicado, según parlamentarios como Thomas Massie, es la discrepancia entre los registros documentales y las declaraciones públicas posteriores que negaron dicha visita. Para Massie, la cuestión implica la confianza institucional y la coherencia por parte de las autoridades que ocupan puestos estratégicos en el gobierno. Por el contrario, líderes como Mike Johnson consideran que las acusaciones son desproporcionadas y están motivadas por disputas políticas. Esta diferencia de interpretación pone de manifiesto cómo el lenguaje institucional se convierte en campo de disputa cuando la confianza pública se ve debilitada. En el interior de la Cámara, las voces críticas comenzaron a manifestarse con mayor intensidad. Joe Neguse ha defendido la necesidad de reafirmar el papel del poder legislativo como contrapeso efectivo al Ejecutivo. En sus declaraciones destaca que el Congreso no puede permitir que las maniobras internas limiten el debate democrático. Esta preocupación también aparece en las declaraciones de Don Bacon y Kevin Kiley. Aunque forman parte del Partido Republicano, ambos expresaron su malestar por el uso frecuente de expedientes reglamentarios para impedir votaciones relevantes. Estas manifestaciones, aunque minoritarias, contribuyen a moldear la percepción pública sobre el significado de la responsabilidad institucional en un escenario de creciente polarización. Paralelamente, el Departamento de Justicia se enfrenta a presiones relacionadas con los documentos vinculados a Jeffrey Epstein. Jamie Raskin ha liderado los esfuerzos para examinar los archivos disponibles y destaca que muchos siguen teniendo partes ocultas. Según él, esta situación impide una evaluación completa de los hechos y compromete la transparencia. Raskin argumenta que hay referencias al nombre de Donald Trump en los documentos aún no divulgados en su totalidad, lo que justificaría un mayor escrutinio institucional. Los aliados de Trump, por su parte, sostienen que tales acusaciones representan un intento de politizar una investigación que debería seguir criterios estrictamente jurídicos. La divergencia sobre el nivel adecuado de divulgación aumentó las tensiones entre las comisiones del Congreso y el Departamento de Justicia. Otro episodio que sigue en el centro del debate es el intento de responsabilizar a 6 parlamentarios demócratas acusados de conspiración sediciosa. Aunque el gran jurado rechazó la solicitud de acusación, la iniciativa tuvo repercusiones significativas. Para algunos observadores, la medida supuso un intento de utilizar el sistema judicial como instrumento de intimidación política. Otros argumentan que el contenido divulgado por los parlamentarios, en el que orientaban a los militares a no cumplir órdenes consideradas ilegales, sobrepasaba los límites prudentes del discurso institucional. El debate jurídico se centra en la relación entre la libertad de expresión y el deber constitucional de obedecer las normas superiores.
La controversia, por lo tanto, va más allá del campo retórico y alcanza la propia definición de los límites democráticos del disenso. La suma de estos factores, la disputa sobre las tarifas, el caso Lutnick, la controversia en torno a los archivos de Epstein y el intento de criminalizar los discursos parlamentarios, componen un escenario de tensiones superpuestas. Incluso en un sistema acostumbrado a los enfrentamientos entre poderes, la simultaneidad de estos conflictos llama la atención. Existe una percepción cada vez mayor de que el Congreso se ve constantemente obligado a reaccionar ante iniciativas que ponen a prueba sus límites institucionales en diferentes frentes al mismo tiempo. Esta multiplicidad crea un ambiente de urgencia continua, en el que el riesgo radica en la superficialidad de las respuestas ante la complejidad de los temas. Paralelamente, aumenta la incertidumbre sobre cómo se reorganizará la base republicana tras la derrota de la regla de Johnson. La posible tramitación de resoluciones contrarias a los aranceles coloca a muchos parlamentarios en una posición delicada. Apoyar los aranceles puede significar respaldar una política económica que los analistas asocian con presiones inflacionistas y un aumento de los costes para las empresas y los consumidores. Oponerse a ellas puede suponer un enfrentamiento directo con una dirección partidaria que sigue siendo influyente. La decisión de la dirección de la Cámara sobre si permitir votaciones amplias o recurrir de nuevo a instrumentos reglamentarios será determinante para la percepción pública sobre la autonomía del poder legislativo. No hay respuestas definitivas en este momento. Las divergencias en torno a Howard Lutnick, la aplicación ampliada de la Ley de Emergencias Nacionales, el uso estratégico de las normas internas y los intentos de judicializar los discursos parlamentarios indican que los Estados Unidos de América atraviesan un periodo de redefinición institucional. Aún no es posible anticipar cuáles serán los efectos duraderos de este proceso. Lo que se percibe es que las instituciones están siendo presionadas para que se posicionen con claridad en un entorno de alta tensión política. Ante este panorama, es indispensable seguir atentamente cada desarrollo. Cuando los acontecimientos se acumulan con tal intensidad, el peligro no solo reside en las decisiones que se toman, sino en las discusiones que dejan de producirse. Es en ese espacio de silencio deliberativo donde tienden a consolidarse las disputas estructurales. Mantener un análisis riguroso y una responsabilidad interpretativa es una condición esencial para comprender el alcance de las transformaciones institucionales en curso.